Y bueno, sé que me extrañaron, lo sé, apuesto a que más de uno está Obviamente, feliz de verme si de eres de vuelta mis con un youtubers nuevo favoritos. vídeo, apuesto a que tienen muchas dudas del por qué no subí Eso es nada, cierto, pero me descuiden, pregunto por qué todo esto estuviste tan tendrá una ausente. explicación que diré quizás en un vídeo aparte, y disfruten dando ideas. Eso solo me deja más dudas que respuestas, a decir verdad. No puedo creer que lleve más de 4 meses inactivo y aún teniendo varias ideas no pueda hacer una por simple flojera, andar jugando al bodrio estrellas, o por estar haciendo edits. Supongo que trataré de sacar lo más rápido posible a un What If para aligerar un poco el tema de los versus. Me temo que eso no se va a poder. ¿Qué carajo? Javier XB3, ahora conocido como Space Devil X, tú has sido elegido como mi sucesor de un importante proyecto y del cual probablemente sea el último que haya escrito. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Uno de mis youtubers favoritos me está pidiendo que haga uno de sus vídeos. Puedes hacerles algunos cambios, el guion está hecho y los personajes están en su debido puesto, aunque procura usar esta imagen como miniatura en mi rol, y también porque refleja muy bien de qué va esto. Todo sea por usted, maestro. Ay, quiero que sepas una cosa. ¿Cuál es? ¿Quién eres? No, me tapan. ¡No me dejes! Recuerda. ¡No me dejes! Demonios, no sabía que iba a hacer eso, tan rápido como apareció desapareció, vaya, eso rimó y fue poético, debería ser poeta. Los híbridos, en el contexto tecnológico, hacen referencia a una combinación de dos elementos diferentes que se unen para crear algo nuevo y único. Este término se utiliza ampliamente en varias áreas, incluyendo la tecnología, la ciencia y la biología. En esto último, los híbridos biológicos son criaturas que resultan de la combinación de dos o más especies biológicas diferentes, generalmente pertenecientes a diferentes familias. A veces pueden darse de forma natural en la naturaleza ocasionalmente, o también son creados intencionalmente mediante técnicas de cruzamiento o ingeniería genética. Los híbridos biológicos pueden presentar características únicas y combinación de rasgos de ambas razas progenitoras, lo que a veces les confiere ventajas adaptativas interesantes. Y, por supuesto, Jurassic World nos dio por el que quizás sea el dinosaurio más peligroso de toda la saga, la Indominus Rex. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, seres aberrantes de la naturaleza. Como podrán haber visto y presenciado, este video va a tratarse de la Indominus Rex, concretamente un top sobre personajes que no les serían capaces de derrotar. Pero también habrán notado que este video no es uno mío a fin de cuentas, ya que un youtuber que seguramente uno que otro espectador conozca, que tiene por nombre MetalKiryu117, me dio la misión de hacer este video, debido a que por ocupaciones personales no puede hacer el medio audiovisual. Citaré las siguientes palabras del mencionado. Hola mis queridos espectadores, felices de verme, ¿no? Sí, yo también los extrañaba, espero que hayan estado bien. Luego de milenios, finalmente, he terminado de hacer este video que anuncié casi 2 años, en donde la primera versión fue a la basura por culpa de mi PC antigua, la segunda versión, el banco y mi trabajo se interpusieron, por lo que ahora que se me ha presentado la oportunidad, he logrado finalmente traerles el video que tanto tiempo les llevo prometiendo, el top de personajes que no le ganan a la Indominus Rex.
Antes de empezar, haré unas aclaraciones. A pesar de su aparición en Campamento Cretácico, no demostró prácticamente nada sobresaliente en comparación con lo que demostró en Jurassic World. Únicamente podría hacer mención de su intelecto, aunque bueno, ya de por sí la Indominus es extremadamente inteligente, por lo que estaría hablando de más en este apartado. La otra cosa, en este top solo mencionaré a personajes que tengan que ver algo con la Indominus, es decir, que sean dinosaurios, mutantes híbridos o que sean animales sedientos de sangre, o en el caso más extremo, quizás algún extraterrestre que se le acerque en temática, por lo que si querías que pusiera a algún personaje fuera de lugar o que no tenga absolutamente nada que ver con la Indominus, como lo pueden ser Jason Voorhees, Springtrap o personajes así de diferentes, lamento decirte que no soy de ese tipo de creador de contenido que hace ese tipo de comparaciones tan estúpidas y sin sentido, por lo que podemos continuar. Así que como este video se encuentra en uno diferente al suyo, evidentemente daré un resumen de sus estadísticas físicas, y de sus habilidades, o poderes. Ahora sí, que comience el show. Como primera hazaña, en una época demasiado joven se comió a su hermana por el dominio, como lo hacen algunas crías de aves. Se comió a un pobre diablo. La puerta que estaba hecha para contenerla no fue suficiente ni siquiera para aplastarla, pudiendo zafarse como si nada. Saca volando un auto. Se come a un guatón. Pudo temblar por unos segundos el lugar al dar una pisada. Un escuadrón que fue mandado específicamente para poder erradicarla si era necesario no fue más que un calentamiento para ella. Sacó rodando la giroesfera cuando comenzó a correr. Su garra de entremedio pudo atravesar un vidrio de oxinetrudo de aluminio que estaba hecho para soportar un calibre 50. Y no solo con su garra, también con sus dientes, estampándola con el suelo un par de veces. Acabó con la vida de unos 5 apatosaurios, quienes tienen un peso entre 20 y 36 toneladas en esta franquicia. Destrozó una parte del viejo lugar principal del Parque Jurásico, para luego destrozarlo más y andar de gritona. Rompió una parte del aviario con una embestida. Pudo dominar a Rexy en un combate, dejándola sometida en el suelo, casi agonizando. Esto es bastante destacable sabiendo que Rexy pudo destruir edificaciones usando a la Indominus. Por no decir que la tiranosaurio insignia de la franquicia en su primera aparición, podía hacer temblar su alrededor con sus pisadas, cosa que podía replicar la Indominus en múltiples ocasiones. Ahora bien, ¿esto qué categoría tiene? Verán, resulta que las características que tienen los temblores que provocan ambas, son de una magnitud 4, al no ser una tan potente como se cree y de hecho es bastante leve. Dando un resultado de 6 hasta 15 toneladas de TNT, tomaré la cifra más alta ya que son hazañas hechas de forma increíblemente casuales, quedando Rexy con unas 15 toneladas de TNT, pero la Indominus al poder dominarla rápidamente a base de pura fuerza bruta, debería ser perfectamente comparable a ella, quedando con las mismas toneladas de TNT, convertido a kilotones, eso equivale a 0,015. Usando el Nuke Map y convirtiendo los metros a diámetro, da un bastante convincente nivel edificio alto para nuestra híbrida. En cuanto a resistencia, el escuadrón no hizo nada más que fastidiarla. Recibe un golpe de la cola del anquilosaurio, que prácticamente no le hace nada. La onda expansiva de una bazooka solo hizo que cayera al suelo, para luego levantarse rápidamente. Los ataques de Echo y Delta fueron unas molestas moscas para ella. En su combate con Rexy, soportaba los mordiscos de la misma, para que luego en su segundo round fuera empotrada contra edificaciones, a la vez que soportaba ataques de Blue y mordiscos de Rexy. Antes de morir fue mordisqueada en su garganta por la mosasaurio, antes de llevársela a su recinto para poder comerla. Su velocidad es sorprendente para su tamaño, desde su huida se dijo que se desplazaba velozmente. Se está moviendo muy rápido. Ni hablar de su batalla con el escuadrón, cada que ponía la mirada en un objetivo, ya se daba por muerto al ni siquiera poder reaccionar a sus ataques. Pudo superar en reacción a Blue, quien tenía una velocidad que rondaba entre los 60 y 80 km por hora, dando un resultado de velocidad sobrehumana. ¿Qué tan rápido corren? 60.
80 con hambre. Además de no contar con una debilidad aparente, no cabe duda de que su durabilidad es bastante destacable, ya que en todo un día pudo hacer todos los destrozos, matanzas, y combates que mencioné, dando a entender que a pesar de su batalla final, esta estaba con disposición de seguir luchando. Si hablamos de inteligencia, esta híbrida albina es una increíble criatura que tiene una astucia que no es de subestimar, aprendió el patrón de la extremidad mecánica que le daba comida, casi arrancándola. Tuvimos algunos obstáculos al inicio. Empezó a anticipar de dónde venía la comida. Uno de los controladores casi perdió un brazo. Hizo una trampa para el escuadrón, arrancando su rastreador, y dejándolo en el suelo para hacer una emboscada. Identifica en unos segundos la manera de poder matar al anquilosaurio tras luego de hacerle un ataque inicial. Al romper la parte del aviario, vio que podían volar dichos animales, por lo que optó espantarlas para conducirlas al helicóptero que la estaba atacando. Convence a la Raptor Squad para que se pongan de su lado, siendo la nueva alfa que los lideraría. Por lejos su mejor muestra de intelecto fue la de poder idear un plan para hacer creer a sus cuidadores que había escapado, quedándose ahí para usar sus habilidades para poder escapar. Hablando de esto último, les hablaré de ellas a continuación. Visión térmica, debido a su ADN de serpiente. Camuflaje, gracias a su ADN de calamar. Sentidos mejorados por obvias razones. Control corporal, al poder manipular la temperatura de su cuerpo para ser indetectable para las cámaras. Ecoquinesis, al poder comunicarse con los raptores para poder formar una alianza. Sumado a una leve resistencia ante la electroquinesis, esto lo digo en base a lo que trató de hacer el escuadrón con armas de electricidad. Culminando con esto último, el análisis de la Indominus tomando en cuenta únicamente la película, esto en base al guión escrito, está totalmente finalizado. Ahora sí, al tener la información de la híbrida, podemos comenzar con el verdadero propósito del video. Abriéndonos a la primera criatura de este top, tenemos al extraño y aterrador Sharktopus. Cabe señalar que de todas las versiones que ha habido de este bicho feo, tomaré en cuenta la primera versión, dado a que no encontré algún sitio donde verme las secuelas. En cuanto a su fuerza física, Sharktopus con sus tentáculos puede someter a un tiburón blanco adulto sin dificultad, prácticamente haciéndolo ver como una simple sardina se tratara, el provocar que una lanza perdiera el control con solo una movida de dos de sus tentáculos, lanzar a seres humanos como si simples piedritas se tratasen y de decapitarlos con una facilidad ridícula, el mover y arrastrar un auto sin ningún esfuerzo. Y su mejor hazaña, destrozar un barco sin problemas y en cuestión de segundos, y no era precisamente un barco pequeño, sumado a que solo estoy contando la fuerza de sus tentáculos, porque si hablamos de su arma principal, su gran mandíbula provista de afilados dientes es igualmente potente, diría que probablemente sean el doble de potentes que las de un tiburón blanco adulto, siendo que los ejemplares más grandes son capaces de morder con una fuerza de presión de 1 tonelada. Ahora, puede que en capacidad física sea destacable, pero si uno lo compara con la reina indomable, se queda bastante corto, pues hablamos de un dinosaurio lo suficientemente grande como para hacer hazañas muy similares, ya que, la Indominus también ha demostrado el poseer mayor fuerza física, aunque no sea una diferencia tan grande. Cabe señalar que si bien sus tentáculos serían una clara molestia para la híbrida, Sharktopus no ha demostrado tener la suficiente fuerza con estos como para penetrar la piel de la Indominus, por lo que sería incapaz de dañarle algún punto débil. Quizás su mandíbula tenga la fuerza para provocar mayor daño que con los tentáculos, pero dudo mucho que marque una diferencia. Aparte de que la boca de la Indominus ya de por sí se puede abrir mucho más, y quizás con la precisión de sus tentáculos le podría servir para dañar zonas vulnerables como los ojos y la nariz, pero hay un pero, la Indominus claramente tomaría precaución con un enemigo así de peligroso, seguramente mordiendo las puntas de los tentáculos cada vez que estos estén muy cerca de su cara. Aparte que el tiburón pulpo pueda ser muy letal con sus tentáculos, su intelecto no es el mejor, más adelante les mostraré el porqué de esto. En cuanto a velocidad de desplazamiento, en el agua, Sharktopus demostró seguirle el paso a una lancha de gran velocidad, estas pueden llegar a una velocidad de 144 km por hora, también es lo suficientemente ágil como para saltar a una gran altura desde el agua. No obstante, en tierra, no es que se destaque mucho, diría que depende más del ambiente para poder desplazarse, básicamente necesita trepar para poder moverse de forma eficiente.
Este bicho es tan veloz y mortal al atacar con sus tentáculos, que demuestra una presión más que admirable si se trata de dirigir ataques en un punto específico. También es lo suficientemente rápido y sigiloso como para que sus víctimas no se den cuenta de su presencia hasta que ya los esté atacando. Y si bien, esto puede sonar bien para el tiburón pulpo, ya que podría ser una compensación ante su falta de fuerza, pero hay otro problema: Sharktopus no es que se destaque en la velocidad de reacción, ya que, a pesar de que este demostró poder esquivar una explosión, solamente lo logró estando en el agua, ya que fuera del agua, Sharktopus no es que pueda hacer mucho, demostrando ser muy incompetente para librarse de un grupo de personas en una distancia muy cercana, en lugar de usar sus tentáculos para acabar de forma rápida y sin problemas. Y si hablamos de su resistencia, no es que sea tan destacable, debido a que Sharktopus demostró que armas como arpones e impactos de balas y le causan dolor, sobre todo en sus tentáculos, sangrando cuando estos fueron atravesados, por lo que ahora imaginen lo que la Indominus le podría hacer a sus tentáculos. Claramente no sería nada fácil, pero no imposible. La Indominus podría herirlos con sus garras o hasta arrancárselos de un mordisco, además de que su cuerpo es bastante frágil, considerando que una explosión lo mató, que por el tamaño y rango, se podría comparar al daño que podría hacer una bazooka. La Indominus, aunque no resistió un impacto directo, de todas formas tiene su mérito, ya que difícilmente veo a Sharktopus pueda estar igual de bien que la Indominus después de una explosión cercana. Y como mencioné, su inteligencia no es que destaque, ya por si no fuera poco el demostrar una incompetencia para librarse de unos tipos a una distancia muy cercana. Un simple tipo con un palo que le estaba golpeando los ojos y sus branquias logró defenderse el tiempo suficiente como para que lo mataran, en lugar de agarrarlo con alguno de sus tentáculos para evitarse problemas. Quizás podríamos argumentar que se deba a que estaba en agua dulce, o a que de qué tan cerca tiene que estar del agua salada para poder pensar mejor, o simplemente poder del guión para el prota, pero sea como sea, su intelecto no es el mejor. Ahora bien, la Indominus en un enfrentamiento no la tendría fácil, pues tendría que lidiar con los tentáculos afilados y la gran boca del tiburón híbrido. No obstante, la Indominus posee tanto la fuerza, la resistencia y la inteligencia para poder superar al tiburón pulpo, ya que perfectamente podría hacer una estrategia para herir sus tentáculos antes de que comience una pelea directa, como usar su camuflaje, atacar por detrás si el tiburón está en tierra, mordiéndole y clavándole sus garras en la mayor cantidad de tentáculos para dejárselos inutilizables, aunque tampoco la Indominus se debería de confiar, debido a que perfectamente Sharktopus podría llevar la pelea al agua si se tiene la oportunidad, en donde ahí sí que el tiburón pulpo podría dejarla contra la pared. Pero la Indominus es demasiado inteligente, y podría tomar precaución, perfectamente podría hacer que la pelea se lleve lo más lejos del agua para asegurarse de su victoria, por lo que Sharktopus, puesto número 8. Desde que la Indominus fue mostrada al público durante los primeros trailers de Jurassic World, generó bastantes comentarios, entre los cuales, muchos decían que su aspecto les recordaba al aspecto del participante del puesto 7, el Carnotaurus floredenis robustus, el depredador antagonista de la película Disney Dinosaurio. Creo que varios querían que hiciera una comparación entre el Carnotaurus de Disney contra la Indominus Rex. Finalmente la he traído, y para el disgusto de los que le iban al Carnotauro, la reina indomable le hace honor a su título ante esta especie ficticia del toro carnívoro. Antes de pasar a su fuerza, tenemos que hablar de su tamaño, ya que es algo polémico hablar de sus medidas exactas, aunque se le estima una altura de 4 metros de altura y 12 metros de largo, aunque a juzgar por algunas escenas, podría hasta ser más alto, con estimaciones superiores a los 5 metros de altura, aunque esto se debe más a cómo está posicionado el animal, pero podríamos decir que el Carnotaurus robustus floridana es algo mayor en altura y en longitud, aunque dudo que sea igual de pesado que esta. Más adelante les explicaré por qué pienso esto. Ahora sí, entrando de lleno en su fuerza, el Carnotauro robustus cuenta con la fuerza tanto de mordida como corporal para lograr someter, arrastrar y matar a animales de la talla de un iguanodón o un pachyrhinosaurus adulto como si no fuera nada, siendo que estos últimos median 3 metros de altura, 6 metros de largo y un peso estimado de 5 a 8 toneladas, además de tener la fuerza suficiente como para derribar a Aladar sin problemas, siendo que este era un ejemplar adulto de iguanodón que perfectamente pesaría 3 toneladas. Cabe señalar
mencionar que el Pachyrhinosaurus no tenía la intención de atacarlo, pues el Pachyrhinosaurus estaba caminando en contra del viento, y también posee además de su mortal mandíbula, dos enormes cuernos, mismos que le permiten realizar algunas corneadas a sus presas y oponentes, pudiendo empujar a un iguanodón sin problemas. Y aunque suene algo impresionante, pero si nos ponemos a pensar un poco, realmente no es algo que la Indominus no podría hacer. Ella realizó hazañas similares y hasta superiores de fuerza, por lo que la Indominus es superior al Carnotauro, siendo una diferencia considerable a decir verdad. En cuanto a velocidad no se sabe qué tan rápido podría llegar a correr, diría que quizás podría correr a una velocidad similar a la Indominus, aunque se ha visto que pese a su tamaño, son animales relativamente ágiles como para lograr escalar lugares difíciles. No obstante, su reacción no es la mejor, siendo golpeado múltiples veces sin que éste pueda esquivar el ataque o de contraatacar, siendo solo en una ocasión en donde éste logró contraatacar. Ahora bien, en cuanto a la resistencia, pese a contar con un gran tamaño, el Carnotaurus cuenta con una gran desventaja, y es que no es un animal que sea muy difícil de empujar, pues tanto Aladar, Crón, Brutón, y Mira pudieron moverlos, sumado a que Brutón estaba herido, y aún con eso, logró empujar a los dos Carnotauros hacia los pilares. Cabe señalar que los iguanodontes claramente se esforzaban bastante al moverlo, pero ahora, si un ejemplar de gran tamaño se enfrentara a la Indominus, este contaría con una gran desventaja, y que la Indominus perfectamente podría aprovechar, ya que podría ir a por la garganta y aprovechar su fuerza y velocidad para hacer que el Carnotaurus se caiga al suelo, sujetarlo fuertemente con sus brazos al cuerpo, y morderlo hasta que le rompa el cuello o hasta asfixiarlo. Si bien el toro carnívoro podría usar sus piernas para intentar liberarse, la Indominus demostró poseer más hazañas de resistencia, y podría soportar cualquier zarpazo de sus patas traseras, sin mencionar que, en fuerza física, la Indominus le sería superior y difícilmente se despegaría del Carnotaurus. Algunos podrían argumentar que sus osteodermos les darían una gran resistencia a los mordiscos y zarpazos de la Indominus para impedir que lo derriben. Sin embargo, dudo mucho que sus osteodermos le den una resistencia tan alta como la que tiene la Indominus, porque seamos honestos, difícilmente veríamos al Carnotauro soportar lo que la Indominus soportó, especialmente si recordamos que la caída de varias rocas mató a un ejemplar y dejó bastante mal herido al más grande. Aparte, la Indominus perfectamente podría aprovechar las zonas en donde los osteodermos no cubren, como sus ojos o la ya mencionada garganta, y como dije antes, no veo que la Indominus la tenga difícil para derribar al Carnotauro, aún con el inmenso tamaño de este. También es poco probable que el Carnotauro logre derribar a la Indominus en un combate, pues si un Tyrannosaurus de gran tamaño como Vexy no lo pudo conseguir hasta que recibió la ayuda de Blue, en un 1 versus 1, el Carnotauro difícilmente lograría llegar a derribar a la Indominus. Incluso si lo consiguiera, la Indominus perfectamente podría usar todas sus patas para evitar que le ataquen zonas vulnerables, hasta lograr volver a pararse. En cuanto a la inteligencia, el Carnotaurus no es que se destaque mucho, poseyendo una inteligencia típica a la de cualquier animal, sin mencionar que tiene un problema similar al de Vexy, es decir, no posee una gran vista, pero con el tema de que necesita que se mueva, sino que en entornos oscuros el Carnotaurus le cuesta ver en la oscuridad, ya que este no pudo lograr ver al Aladar pese a que estaba en una distancia relativamente cercana, aparte de ser intimidado de forma muy fácil por parte de la manada, y el no tener precaución del terreno en donde pelea, cosa que la Indominus perfectamente pueda aprovechar. Si bien, bajo mi punto de vista, el Carnotaurus robustus floridana podría llegar a ser más fuerte y resistente que el siguiente participante, este se queda en un puesto más bajo, debido a que este no es que destaque tanto en fuerza, resistencia, velocidad y agilidad en comparación de la Indominus, sin mencionar que el problema que tiene el Carnotaurus robustus floridana es que a pesar de su tamaño, ha demostrado que podría ser derribado relativamente fácil por oponentes que podrían llegar a tener un tamaño similar. Aparte, a diferencia de los demás, aunque sea una criatura más agresiva, es considerablemente menos listo, y para la Indominus no le costaría mucho el derrotarlo, aun si esta criatura pueda llegar a ser más grande, por lo que el toro carnívoro gigante de Florida se queda en el puesto número 7. En el puesto número 6 es... Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? Nada.
Nah, es mentira, Metal siempre deja un puesto vacío para que sus suscriptores pongamos un personaje, esta vez no siendo la excepción, aunque realmente si soy sincero, elegir al personaje en cuestión fue bastante difícil para mí, ya que la mayoría de oponentes le ganan o de por sí son bastante débiles, pero hay uno en particular que sin darme cuenta, estaba más sobrevalorado de lo que pensaba. Con ustedes, Wanai, el tiranosaurio de la película coreana de Speckles. En cuanto a sus aspectos físicos, podemos ver que mueve una gigantesca roca para que le caiga en la cola un anquilosaurio, para posteriormente matarlo. Se mueve rápidamente de su colina hasta donde estaba Speckles, donde estaba cerca del río y causar una estampida. Se enfrentó a la madre del mismo, aunque cabe señalar que ella estaba media coja por andar tratando de salvar a sus hijos. Mató un paquicefalosaurio. Se encarga de acabar con la vida del tericinosaurio. El peso de Blue Eyes juvenil no le es nada difícil de mover. Una mordida de Speckles juvenil solo le es una molestia. Tras quedar atrapado en el alquitrán, en unos segundos después ya se había salido de una ducha de muslos, aunque no hay que negar que estaba muy cansado luego. Le aplica lo del anquilo a Speckles. Tras intentar aparearse con la pareja de su rival y ser rechazado, menos mal esto no es un NTR, se la domina en pura fuerza bruta. Le da un cabezazo a Speckles. Tras ser mordido en la cola por la Blue Eyes, la agarra del cuello con su mandíbula para mandarla a dormir. Intenta replicar lo que le hizo a la madre de Speckles a él, pero al fallar, el tarbosaurio protagonista se lo papea épicamente, obligándolo a huir. Causa una estampida para luego mandar a volar al hijo mayor de Speckles. Obtiene su último combate terrestre con Speckles cerca de una colina, intentando aprovechar toda ventaja posible, pero se nota la superioridad del tarbosaurio en combate. Cosa que se resalta al momento de recibir tal coletazo que lo desestabiliza y cae de la colina, viendo que su espalda choca con la orilla cerca del agua. ¿Saben lo peor? Es que el cabrón siguió con vida después de eso, definitivamente no sabe cuándo rendirse, atreviéndose a ir por Junior nadando apenas se asoma en el agua. Luego ver cómo Speckles le cae en todo el cuello, cayendo de 108 metros, siendo una hazaña calculada a edificio pequeño en categorías de la Versus Battle Wiki, aunque en mis categorías es edificio bajo. Sin embargo, aún con eso se mantienen peleando en el agua, cosa que nuevamente se nota la superioridad de Speckles, solo dominando el combate cuando este se distrajo para ir a por Junior. Cosa que igualmente le salió mal porque un tilosaurio con esteroides lo agarró y se lo llevó para el almuerzo. Ahora bien, lo correcto sería darle edificio bajo por lo que dije anteriormente, pero vamos a ser generosos y le daremos la misma categoría que la Indominus, ya que varias veces temblaba el suelo cuando él se desplazaba. Hablando de esto último, su velocidad debería ser considerable, debido a lo que mencioné anteriormente, hasta logrando seguir el ritmo de la estampida todo el tiempo. Entre todos estos dinosaurios, el más rápido era el coritosaurio, teniendo una velocidad de 48 km por hora, redondeados serían 50 para que sea más parejo. Ahora bien, la inteligencia y la durabilidad son los apartados que hacen que el tiranosaurio tuerto tome más relevancia, debido a que no solo hace planes similares a Scar del Rey León, sino que también aprovecha al máximo cualquier momento de distracción de su rival para tomar ventaja, sumado a que identifica claramente cuando su rival tiene una debilidad clara. Su durabilidad es fácilmente de días o hasta semanas, debido a su constante búsqueda de pareja que fue tan exhausta que tuvo que recorrer más lejos de su territorio, todo para que luego fuera donde Speckles y tratara de robarle la suya. Pero lo que importa no es cuánto daño reciba, caídas, mordidas, empujes, lanzamientos, coletazos, etc., sino que aún con todo lo que le suceda, él se levantará y seguirá luchando. Sus habilidades deberían ser las mismas de un dinosaurio normal, sentidos mejorados, aunque también longevidad debido a que pudo estar mucho tiempo con la misma apariencia, aun cuando Speckles crecía de niño a adulto joven. Ahora viene lo importante, la comparativa con la psicópata albina. A primera instancia cualquiera pensaría que Wanai tendría la ventaja debido a hazañas visuales más impresionantes, pero esto no está más lejos de la realidad, ya que ambos pelearon con un tiranosaurio en específico. El problema es que una se enfrentó a una vieja desnutrida, mientras que el otro es un perdedor que lo papeaba a cada rato el macho. Sin embargo, le daré la ventaja a Wanai debido a que la condición física de Speckles estaba mucho mejor que la de Rexy, aún sabiendo
sabiendo que en su momento Rexy era más pesada. Ahora si vamos a la velocidad, la Indominus se nota que es más rápida, aun si solo tomamos la velocidad normal de la Raptor Squad, unos 50 km contra unos 60-80, no hay comparación. En la inteligencia y experiencia, se va a notar quién se lleva cada quien su apartado, puesto a que la Indominus está más especializada en la inteligencia, mientras que One Eye en la experiencia. Con todo recopilado, solo queda la pregunta: ¿por qué la reina indomable le gana a la pesadilla de los tarbosaurios? A pesar de que tengan el mismo calibre en inteligencia en batalla y One Eye tiene el beneficio de la fuerza, la Indominus no es su primera vez con un oponente así, puesto a que la misma Rexy tenía dicha ventaja en su combate, cosa que sucedería más o menos similar a esa pelea. Algunos vendrán a decirme que el tuerto podría empujarla o usarla de muñeco de trapo debido a sus hazañas de empujar rocas o lanzar lejos a los tarbos, pues adivinen, las rocas que él empujaba no las hacía con facilidad, le tomaba cierto tiempo para empujarlas, sumado a que los tarbos incluso pesan menos que un anquilosaurio de Jurassic World, sumado al hecho de que la Indominus ya trató con apatosaurios, quienes pesan más del doble que One Eye, así que probablemente la que usaría de muñeco de trapo al otro sería la albina, aunque la carta ganadora de la propia Indominus son sus garras. Sí sé que dije que One Eye se enfrentó a un tericinosaurio, pero eso no se compara ni un poco a lo que es la Indominus, ya que ella sí piensa, analiza y planifica, por lo que al darse cuenta que tiene una mínima desventaja en fuerza, esta usaría sus brazos para derribarlo, cosa que no sería muy difícil puesto a como trataban a One Eye en la película, peor sabiendo que no tiene hazañas de perforación, así que un simple garrazo bien dado, acabaría con el tiranosaurio tuerto. Este puesto es un ejemplo perfecto de que no todo lo que se vea impresionante en visual puede ganar, a veces lo práctico y simple obtiene la victoria. Puesto número 6, One Eye. King Kong del 2005. Es por muchos, considerado como una de las mejores películas sobre kaijus y de dinosaurios de todos los tiempos, sin mencionar que esta encarnación del rey de la isla Calavera ha sido en más de una ocasión comparado con la reina indomable, con resultados variados, en donde Kong le gana a la Indominus o viceversa. En la opinión de Metal Gear Yu, piensa que Kong es superior a la Indominus, o al menos le ganaría la mayoría de las veces. Sin embargo, sé que algunos se estarán preguntando lo mismo: ¿por qué estoy mencionando a King Kong si Metal dice que este es capaz de ganarle? La razón es que tenía que hablar de Kong, para poder hablar del participante del puesto 5, ya que la película en donde sale, fue la razón del por qué no se estrenó con anterioridad en los 90s. Estoy hablando de Mighty Joe Yu, el gorila gigante. Esta nueva versión de Yu, pese a no ser tan grande como el rey de la isla Calavera, no tiene nada que envidiarle. Dado a que Yu es lo suficientemente fuerte como para mover árboles de gran tamaño, doblar la superficie de una jaula que contenía a un leopardo y de lanzarla con tal fuerza que es capaz de provocarle aún más daños, mover un automóvil con un brazo sin esfuerzo, romper el vidrio de un automóvil y el de voltearlo completamente, el jalar a un automóvil que lo estaba tratando de contener con una cadena, posteriormente el sacársela y de romper la parte frontal de dicho automóvil sin dificultad, destruir un tubo de hierro de un solo golpe, romper un gran árbol al momento de impactarlo, romperle la pierna a un tipo con solo el apoyarse por error con sus nudillos, mover y dañar el contenedor que lo contenía mientras conducían, para que luego con sus puños romper la pared del contenedor, romper un automóvil sin esfuerzo, mover un automóvil con 4 personas en su interior y con una sola mano. También su fuerza de mordida sería algo a destacar, que, aunque no haya demostrado ninguna hazaña, si consideramos que siendo joven le pudo arrancar el pulgar a un hombre adulto, en su etapa adulta, un mordisco bien dado a la Indominus podría causarle mucho daño, aunque dudo que le pueda arrancar algún otro de carne que le provoque mucho daño. Ahora, con todo lo que mencioné, no hace falta ser un genio para darse cuenta que en sí, ni uno es una criatura débil, pero si lo comparamos con la híbrida, claramente le faltaría mucho poder para poder someterla o incluso para forcejear con ella. Solo le podría darle problemas, pero ojo, para lograr derrotar a la Indominus, no basta con solo darle problemas, se tiene que ser mucho más fuerte, ya que tanto la fuerza como la resistencia que posee son demasiado altos, y Yu claramente con lo que demostró, apenas podría suponerle un reto a la Indominus.
En velocidad de desplazamiento, no es que este destaque mucho, aunque obviamente es superior a Sharktopus en este sentido, incluido en el tema de poder trepar. Pudo desplazarse en una velocidad relativamente rápida, considerando que se pudo trasladar bastante rápido por las calles de California desde el letrero de Hollywood, ubicado en la colina de nombre Lee, hasta llegar a la playa. Pero realmente no es la gran cosa, dado a que se puede interpretar que realmente se tomó su debido tiempo en llegar, solo mostrando prisa por el helicóptero que lo perseguía. Ahora, comparado a la Indominus, seguiría superior a Yu en velocidad de desplazamiento, mientras que en ataque o en reacción, diría que es proporcional a su velocidad de desplazamiento, dado a que no demostró muchas hazañas de este tipo, así que siendo generoso, diría que Yu podría correr a una velocidad de máximo de entre 30 a 40 km por hora, comparable a la velocidad que puede caminar rápidamente un elefante, y que sus otras capacidades como la reacción y velocidad son similares, aunque en reacción Yu siempre tiene que estar preparado para recibir el ataque, ya que si lo agarran por sorpresa es altamente probable que muera contra su adversaria. Mientras que en resistencia, Yu pudo soportar el roce un auto, el chocar de forma violenta con un árbol, el choque de un camión que iba desacelerando, y su mayor hazaña, aguantar una caída de varios metros desde una rueda de la fortuna que se estaba cayendo. No obstante, dudo mucho que pueda soportar impactos de bala, al menos no de la forma en que lo hicieron con del 2005 y la Indominus, debido a que, si unos dardos lograron atravesar su piel y el sedarlo relativamente rápido, imaginen que podrían hacerle una lluvia de balas, eso sin mencionar que cuando se cayó de la rueda de la fortuna, Yu quedó muy lastimado, apenas pudiendo abrir los ojos. Ahora imaginen lo que la mandíbula y las garras de la Indominus podrían hacerle al pobre de Yu. En inteligencia, es lo suficientemente ingenioso como para formar una estrategia para deshacerse de las personas que le quería someter. Su memoria es bastante buena de igual manera, recordando cosas de su infancia, como reconocer al cazador que le arrebató a su madre y el sonido de su arma, el engañar a los pilotos de helicópteros que lo querían disparar, y el darse cuenta de que un niño estaba en peligro, evitando las fallas eléctricas para llegar hasta él. Diría que es igual de inteligente que King Kong del 2005 y bastante más comprensible. Pero hay algo que diferencia a Yu de King Kong del 2005, de los demás participantes y sobre todo de la Indominus. Yu carece por completo de la agresividad. Es una criatura gentil y amistosa, por así decirlo, que difícilmente tendrá la intención de matar a la primera criatura que tenga enfrente suyo. Cosa completamente distinta de la psicópata de la Indominus, ya que tendrá toda la intención de matar a Yu en la primera oportunidad que se le presente, y considerando que Yu no es tan fuerte como King Kong del 2005 y no posee una resistencia tan destacable como su compañero primate o el de la Indominus, seguramente saldría muy dañado al empezar la pelea, y Yu se daría cuenta muy tarde que esta criatura no querrá jugar con él a las escondidillas. Así que para resumir, si la reina indomable se enfrentara al gran gorila, en un primer encuentro, diría que es seguro que la Indominus lo pueda llegar a derrotar o asesinar fácilmente. Debido a que Yu es una criatura que no es agresiva y preferiría escapar de la Indominus. Ahora, si por alguna suerte del destino, Yu lograra salvarse de su primer encuentro, y sabiendo ahora lo peligrosa que es la Indominus, ahora sí que estaría dispuesto a pelear con ella de forma seria desde un inicio para salvar a cualquiera de sus dientes y garras, considerando que ha demostrado ser igual de astuto que varias de las versiones más inteligentes de su hermano mayor. No dudaría que Yu use objetos del ambiente para luchar, y de forma más seguida que Kong del 2005, ya sea autos, rocas, árboles, o hasta objetos de metal. Y seguramente estos últimos los usaría para tratar de matar a la Indominus, sea con la intención de atravesarle la piel o de ahorcarla, pero es claro que la albina pueda alzarse con la victoria aún con todo lo que acabo de mencionar. Diría que seguramente sea un enfrentamiento como el que tuvo con Godzilla, pero mucho más desigual, y aunque suene que le podría dar más pelea con Sharktopus, este último sí que estaría dispuesto a pelear a muerte desde un inicio contra la Indominus, sin mencionar que tiene grandes oportunidades de derrotar a la Indominus en el agua. En cambio Yu, lo veo muy difícil o hasta imposible, pues este seguramente evitaría pelear con ella y se termine descuidando de cualquier ataque que sería potencialmente mortal para él. Solo vería un combate entre comillas más parejo si Yu ya supiera lo destructiva que es la Indominus, y que si se da cuenta que no tiene otra opción más que luchar. Y como dato adicional, su remake le da 1000 patadas al CGI de Godzilla 1998, y eso que se estrenó en el mismo año. Tremendo fracasado. En el puesto número 4, tenemos al único herbívoro del top, el Ferrucutus, el ceratópsido gigante nativo de la versión del 2005 de la Isla Calavera.
Este enorme herbívoro nativo de la isla Calavera llega al cuarto puesto con su principal arma, su enorme cráneo con un gran domo y decorado con cuernos alrededor de su cabeza, lo suficientemente fuerte como para levantar humanos al aire sin esfuerzo, destruir árboles secos y alguna que otra estructura sólida. También de acuerdo al libro de historia natural de la isla Calavera, los Ferrucutus poseen la fuerza suficiente como para mover su propio peso, también sus cuernos les permiten el defenderse y herir a tanto a los Venatosaurus como a los Bastatosaurus. Cabe señalar que un Bastatosaurus Rex adulto, según otros medios, como los videojuegos, poseen la resistencia suficiente como para soportar impactos de balas sin problemas, eso para tener una referencia de su poder. Ahora, pese a poseer un cráneo poderoso, este depende de varios factores para ser letal, tales como la velocidad, dado a que, en entornos cerrados, el Ferrucutus ha demostrado que sus golpes son muy débiles, son tan débiles que no fueron capaces de provocar ninguna muerte a los humanos con los que se encontró, dependiendo de que este tiene que embestir para que su ataque sea fatal, y hasta se respalda, ya que de acuerdo al libro de historia natural, los Ferrucutus dependen más de la manada para poder defenderse de los Bastatosaurus. También podríamos decir que estos suelen usar su cuerpo como arma, aplastando a criaturas más pequeñas ya sea pisándolos o aplastándolos de lado, aunque si lo intentara hacer con la Indominus, sería prácticamente un suicidio. Más adelante les explicaré por qué. En cuanto a velocidad, el Ferrucutus ha demostrado ser muy rápido y ágil, dado a que este demostró ser muy rápido al atacar a los múltiples enemigos como los seres humanos. También según el libro de historia natural, un Ferrucutus es lo suficientemente ágil y rápido como para poder defenderse de múltiples Venatosaurus, pero hay un problema, puede que el Ferrucutus sea ágil y veloz, pero como se demostró, si este no realiza una embestida a gran velocidad, sus golpes son muy débiles, y de nada sirve tener una gran velocidad si los golpes que haces no son capaces de herir mortalmente a alguien. Por lo que un Ferrucutus se vería en la obligación de realizar una embestida, pero también hay que recordar algo, la Indominus no es para nada tonta, ella sería capaz de esquivar perfectamente el ataque. Aparte, aun si recibiera la embestida a gran velocidad, no es como que esto le cause un gran daño, el Ferrucutus necesitaría embestirla varias veces para poder herir de gravedad a la Indominus, algo que, seguro que termine perjudicando más al herbívoro, dado a que la Indominus podría perfectamente de hacer un plan para lograr deshacerse del herbívoro. Esto nos lleva a hablar de la resistencia del gran ceratópsido. Lamentablemente para el dinosaurio, este es su punto más débil, dado a que los disparos de una ametralladora de los años 30 fueron más que suficiente para dejarlo fuera de combate y herirlo de muerte. Ahora imaginen que le podría hacer la Indominus, si bien no sería tan fácil acceder a las zonas más vulnerables, dado a que el Ferrucutus posee una buena agilidad, pero no quiere decir que sus golpes logren igualar al de la Indominus, ya que si en entornos cerrados sus golpes fueron demasiado débiles como para ni siquiera herir de muerte a alguno de los tripulantes, en cuanto la Indominus lo ponga en una situación en donde solo pueda pelear de forma cerrada, el Ferrucutus tendrá todas las de perder. Quizás físicamente sería más problemático, empujaría a la Indominus, pero yo pregunto, ¿qué más podría hacer en contra de la albina? Más allá de su cabeza, el Ferrucutus tiene muy pocas cosas con las que se podría defender, pues ya que, si intentara pisar a la Indominus, esta podría clavarle sus garras en sus patas, y si el Ferrucutus no pudo soportar unos cuantos disparos en el cuerpo, es seguro que cuando se las clave, el Ferrucutus sería una serie cojera al caminar, y ya no podría contar con su velocidad para embestir. Su cola a lo mucho sería una molestia menor a la Indominus, y su pico solo causaría algún que otro dolor, pero nada de su arsenal sería mortal para la Indominus, a lo mejor su peso, pero como mencioné, esto no le asegura nada. En inteligencia, es similar al Carnotauro, solo que en versión herbívora, es decir, su comportamiento es la de cualquier animal, destacando que es altamente agresivo, probablemente más en época de celo, ya saben. Sin embargo, por más agresividad que tenga, poco o nada le serviría con un oponente tan mortal como la Indominus Rex. Literalmente la Indominus lo podría derrotar de una manera extremadamente fácil, como puede ser que el herbívoro lo quiera embestir, la Indominus logre esquivarlo, y le dé un zarpazo a alguna de sus patas, y literalmente el herbívoro tiene la batalla más que perdida, al ya no ser capaz de poder cargar ahora que está seriamente lastimado.
Si bien, pienso que el Ferrocuptus podría defenderse bien contra cualquier depredador que ronde el tamaño de un Allosaurus de la saga o hasta del Tarbosaurus, cualquier dinosaurio que esté al nivel o superior al de un Tyrannosaurus como Rex o Bug ya le podrían ganar. Claro, no sería fácil para ellos, pero la Indominus cuenta con una fuerza, resistencia e inteligencia superior al de un Tyrannosaurus. Para ella, derrotar al Ferrocuptus sería como la vez que derrotó al Ankylosaurus, recibiría algún que otro golpe, pero en cuanto el Ferrocuptus descuide cualquier parte de su cuerpo, cualquier ataque de ella hacia el herbívoro sería mortal. Diría que la mejor cualidad del ceratópsido sería su agresividad, agilidad y su gran cabeza, pero más temprano que tarde, no le será suficiente para derrotar a la reina indomable. Y por si aún tienen dudas, sí, el Bastatosaurio pierde en contra de la Indominus. Cuando se estrenó Jurassic Park, allá por el lejano 93, generó un boom de fama para los dinosaurios, y trayendo consigo secuelas, siendo la tercera, muy odiada debido a la aparición del Spinosaurus y la muerte del Tyrannosaurus, pero esto a su vez, trajo que la familia de los espinosáuridos fuera mundialmente conocida. También el boom generó plagios de diversos tipos, tales como Carnosaurus. Hago mención de todo esto, porque el participante del tercer lugar es una combinación entre Jurassic Park 3 y Carnosaurus, pues es parte de una de esas películas de bajo presupuesto, pero de años algo más recientes, y se supone que viene de la misma familia que el Spinosaurus. Me refiero a Dinocroc, el dinosaurio cocodrilo mutante. Cabe destacar que hablaré solo de su primera aparición. Ahora, para que se hagan una idea de lo mal que lo pasaría el Dinocroc con la Indominus para quedarse en el puesto 3, imaginen que se enfrentara a un Baryonyx grande, más o menos que tenga un tamaño intermedio entre un Carnotaurus y un Tyrannosaurus, que esté bufeado en capacidades acuáticas y algo en fuerza física, pero que esté nerfeado también en fuerza de mordida y de resistencia. Y ojo, me refiero a un Baryonyx de la saga, los cuales no es que se destaquen tanto la verdad, más allá de soportar lava. Ahora, hablando de su fuerza física, Dinocroc es capaz de matar a seres humanos con mucha facilidad, siendo capaz de arrancarles todo el cuerpo y dejarles solo las piernas, pudiendo destrozarlos sin problemas. Atravesar un piso de madera y de decapitar a un niño fácilmente. Hacer temblar una cabaña, romper una reja, mover y sacudir un bote, abollar un muro de metal, y de golpear múltiples veces un camión, aunque sin causarle muchos daños. Ahora, puede que sus hazañas sean destacables, pero estas mismas palidecen ante todo lo que la Indominus ha demostrado ser capaz de hacer, quedándosele bastante corto. Y si no fuera suficiente con no tener muchas hazañas físicas destacables, a pesar de que la mordida de Dinocroc sea capaz de despedazar humanos, es demasiado débil como para tan siquiera lograr romper una bicicleta, teniendo muchos problemas para intentar romperla, siendo con suerte capaz de causarle algunos daños. Ahora imaginen a Dinocroc tratar de morder a la Indominus, este solo le podría causarle daño en sus zonas menos resistentes, y si que es que la oportunidad se le presentara, pues es seguro que la Indominus lo destrozaría sin problemas. Quizás forcejeando físicamente estarían algo más parejos, pero siento que la diferencia sería más de lo mismo, ya que Dinocroc no es que haya demostrado muchas cosas sobresalientes, más allá de unas cuantas cosas. En velocidad de desplazamiento, Dinocroc en tierra no es que se destaque, diría que apenas es más rápido que un ser humano en campo abierto, aunque ha demostrado ser muy sigiloso, mientras que en reacción y de ataque es más de lo mismo. Dinocroc ha sido en más de una ocasión sorprendido por ataques que no es que se destaquen por ser precisamente rápidos. Ahora, con respecto a su velocidad en el agua, ahí sí que es muy rápido, siendo capaz de mantenerle el paso a un bote a gran velocidad y de poder saltar varios metros sobre el agua, y es capaz de combinarla con su velocidad de ataque, ahí sí que es superior a la Indominus. Sin embargo, dudo mucho que el Dinocroc pueda llevar la batalla al agua, dado a que carece por completo de la fuerza y de la inteligencia para hacer que la Indominus pueda estar cerca del agua, ni mucho menos para meterla. ¡Cochino! Es seguro que la Indominus se daría cuenta del plan de Dinocroc si hiciera uno, y seguramente sería la Indominus quien lleve la pelea lo más lejos posible del agua para no darle ventaja al Dinocroc. En resistencia, una hazaña destacable fue que este pudo soportar que lo cocinaran por un largo tiempo, aunque esto lo dejó muy debilitado, y el soportar la embestida a toda velocidad de un tren, pero terminó casi al borde de la muerte y fue rematado, pero aún así sobrevivió después de varias horas. Aunque algo a mencionar, Dinocroc es como el Ferrocuptus pero invertido. ¿A qué me refiero con esto?
que el Dinocroc es capaz de soportar disparos a quemarropa, siendo más resistente en la zona de su espalda, en donde ha soportado más daños, pero su cabeza es considerablemente más frágil. Para que se hagan una idea, un tipo con un cuchillo logró atravesar su piel y de hacerlo sangrar, y no fue en alguno de sus ojos, fue en una zona al azar de su cara. Y si un simple tipo logró hacerle ese daño, ahora imagínense cuando la Indominus le clave múltiples veces sus garras a su cara. Aparte, aunque su cuerpo sea más resistente que el Ferrocutus, tampoco es que se pueda decir que sea igual de resistente que la Indominus, y como mencioné, Dinocroc no es que se destaque mucho de forma física, en agilidad y como dije hace poco, en resistencia. Tampoco es que Dinocroc sea muy listo, su inteligencia es muy similar a la de cualquier animal, ya que puede ser intimidado por fuego, puede ser engañado muy fácilmente, diría que solo cuando se trata de ser sigiloso es más destacable, pero fuera de eso, Dinocroc no es que se destaque mucho en nivel intelectual. En un resumen bastante simple, el Dinocroc no solo perdería un combate físico por la fuerza, sino que fácilmente sería dominado por la albina, debido a la diferencia de tamaño, siendo que la híbrida lo podría sobrepasar de forma fácil y sería perfectamente capaz de mantenerlo en el suelo para romperle el cuello, así que la Indominus retiene aún su corona. Si hay algo que nos ha enseñado la saga de Jurassic Park y Jurassic World, es que no hay que jugar con la ingeniería genética y a creernos Dios, dado a que podemos crear monstruos que nos pueden asesinar. Sin embargo, este no es el único medio por el cual podemos crear monstruos, dado a que otra manera de crearlos es por la negligencia de ciertos procedimientos de la química, siendo esta la forma en que el participante del puesto 2 fue creado. Estoy hablando de Goemul, el monstruoso anfibio coreano. Esta grotesca criatura tipo pez sapo mutante, a pesar de lucir bastante aterradora e imponente, terminaría bastante similar a Dinocroc si se enfrentara a la Indominus, sino que hasta peor. Pues Goemul no es una criatura tan poderosa o resistente en comparación de cualquiera de los dos, ya que, en fuerza física, Goemul es capaz de empujar y derribar múltiples personas, pudiendo ser capaz de noquearlas y aturdirlas si las llega a embestir. Haciéndolas volar en el aire si las golpea con su cola, es capaz de voltear un negocio andante con dificultad, con su cola es capaz de poder mantener su propio peso en un solo lugar, indicando lo fuerte y prensil que es. Si bien, puede que no suene nada mal, pero si lo comparamos con Dinocroc, no es algo muy sobresaliente. Quizás Goemul sea más fuerte físicamente, pero en fuerza de mordida, aunque no sea capaz de romper objetos de metal, este puede despedazar con mucha más facilidad seres humanos, y si lo comparamos con la Indominus se queda peor todavía, esta puede atravesar objetos que puedan resistir balas, y en fuerza física lo supera aún más, prácticamente se llevaría una paliza si se lo enfrentara. Pero en donde realmente Goemul saldría muy perjudicado, sería en resistencia, dado a su piel lisa, la cual ha demostrado ser poco útil. Si bien puede resistir algunos disparos, si estos son certeros, pueden llegar a aturdirlo o a dejarlo inconsciente por unos momentos, sin mencionar que estos le causan bastante dolor al momento recibirlos, aparte de que también el interior de su boca es vulnerable, ya que fue herido con el corte de una barra de metal, para que se la enterraran más tarde, aparte de que su piel es muy vulnerable a las llamas, siendo que si es expuesto a la gasolina y luego quemado, Goemul quedaría muy herido, por lo que ahora imaginen lo que la Indominus le podría hacer, pero esto no es todo. Siendo su parte más vulnerable su cola, siendo que si es aplastada con fuerza este es capaz de sangrar. Básicamente, si Goemul intentara agarrar a la Indominus con su cola, sea por su cabeza o por alguna de sus patas, a la Indominus le bastaría un mordisco o un zarpazo para arrancarle la cola. Prácticamente la híbrida es muy capaz de arrancarle la única arma que tiene aparte de su boca, y estoy seguro de que sería capaz de destrozarle sus patas, por lo que dejaría completamente indefenso al pobre de Goemul. En velocidad de desplazamiento, es similar a Dinocroc, es decir, que, en campo abierto, apenas es superior a un ser humano. No cuento cierto corto porque no estoy seguro si tan siquiera es canon en la historia o es solo un promocional, aunque en la película demostró que puede llegar a saltar grandes alturas y es capaz de trepar muy ágilmente. Diría que Goemul sería el participante más ágil si se trata de trepar cosas, pero con el contra de ser bastante deficiente al momento de maniobrar, dado a que esta criatura cuando gira corre el riesgo
riesgo de caerse, aunque Goemul ha demostrado ser bastante flexible y ágil al momento de trepar ciertos sitios, si no tiene la fuerza suficiente como para lograr herir a la Indominus, de nada le sirve ser tan veloz y dudo que Goemul tenga la fuerza como para levantar a una criatura tan pesada como la Indominus. En cuanto a otros apartados, como la velocidad de reacción o de ataque, Goemul no es que destaque tanto, diría que es bastante veloz al atacar, pero como mencioné, la fuerza de Goemul ni de chiste es comparable al de la Indominus, de nada le serviría darle golpes y mordiscos si apenas le causara dolor a la Indominus, mientras que en reacciones más de lo mismo, Goemul es bueno reaccionando, pero no siempre estará atento para poder esquivar el ataque. En el agua ha demostrado ser bastante rápido, siendo superior a un ser humano nadando, pero es considerablemente más lento que Dinocrop. Diría que Goemul podría ser muy ágil y veloz en el agua, pero aún tiene la desventaja de ser contraatacado por la Indominus incluso en el agua, ya que Goemul sus capacidades no mejoran en el agua, por lo que la Indominus si tiene la oportunidad, perfectamente podría despedazarlo incluso en el agua. En inteligencia, diría que es superior a Dinocrop, pero no por mucho, pues su comportamiento es más sigiloso, evitando ser descubierto por alguna de sus potenciales víctimas, pero puede ser engañado fácilmente, como cuando los niños se hicieron los muertos, a pesar de tener una posición distinta a como estaban, si bien puede llegar a hacer una estrategia, como hacerse el dormido, esto fue por las sospechas que había hacia los niños que había en su guarida, y realmente no voy a tomar en cuenta algo así. Literalmente si Dinocrop la tenía difícil, con Goemul estaría completamente perdido, pues aunque Dinocrop aunque no es tan fuerte en su fuerza física, ni es tan veloz ni tan inteligente como Goemul, este posee mayor fuerza de mordida al ser capaz de destrozar cuerpos humanos, es mucho más resistente, no posee el riesgo de caerse mientras gira. Y en el hipotético caso de que la pelea se llevara en el agua, Dinocrop con su gran velocidad podría dificultarle un poco las cosas, aunque un zarpazo en la cabeza bastaría para dejarlo herido. En cambio con Goemul, aunque rápido en el agua, ni de chiste llega a ser tan rápido como Dinocrop, y esto es una gran desventaja, porque ahí corre más riesgos de que la Indominus pueda contraatacar. Incluso si intentara ahogarla amarrándole su cola, la Indominus le bastaría con arrancársela de un zarpazo o un mordisco, y Goemul carece de la fuerza física incluso en su terreno para lograr ahogar al híbrido, y sumado a su resistencia y a su inteligencia, la terminaría pasando peor que Dinocrop. Puede que algunos digan que el virus que contiene el huésped podría de servirle de algo, debido a que la Indominus no tiene resistencia a venenos o algo por el estilo, sin embargo, hay un minúsculo y pequeño detalle con respecto a esto: el virus nunca existió. Así es, el virus solo fue inventado por el gobierno prácticamente, incluso si existiera, no le afectaría en nada a la híbrida, ya que los humanos incluso con un largo periodo de tiempo, entre comillas, infectados, no sufrieron consecuencias más allá de la picazón y uno que otro grano en la espalda, pero fuera de eso, nada más. Esto será algo que se hará por primera vez en mi canal, ya que no será un puesto común y corriente, serán unas menciones honoríficas, 3 específicamente, empezando por el Spinosaurus de la misma saga que pertenece la híbrida. Originalmente en este top el Spinosaurus entraría, Metal ya había hecho un mini análisis donde daba sus razones de por qué el Spinosaurus no tendría oportunidad contra la Indominus, sin embargo, su análisis cambió debido a la sorpresiva aparición del Spinosaurus en Campamento Cretácico, en donde el Spinosaurus demostró que tenía la capacidad suficiente como para enfrentar a un T-Rex adulto, es decir, el Spinosaurus era más fuerte de lo que se pensaba, y tras un mini reanálisis, el Spinosaurus supera ligeramente a la Indominus Rex, dado a que aunque ambos fueron derrotados en un 2 versus 1, el Spinosaurus destaca porque fue con una madre Tiranosaurio Rex y una cría que daba apoyo moral, intimidaba al Spino para que se vaya, y logró durar más tiempo y sin tantos daños visibles. Mientras que el Indominus fue con una Tiranosaurio desnutrida y una Velociraptor y salió visiblemente más dañada. Podríamos decir que esto es por el tipo de público al que van dirigidos, pero hazañas son hazañas. El Spinosaurus es más fuerte y resistente que la Indominus, sumado a su agresividad y algunas habilidades extras como nadar, es lo que le dio el pase de no ser incluido en el top, más allá de ser una mención honorífica.
El segundo sería el mismo Tiranosaurio Rex de la vida real, pero para estos estándares y en pleno 2026, no es necesario aclarar el hecho de que el rey tirano que conocemos, nunca podrá superar aunque sea el Tarbosaurio de la saga jurásica, siendo que no demuestra ni demostrará llegar a los grandes colosos de la misma. Debido a que la Indominus tiene una fuerza tan abismal para derribar saurópodos, cosa que ni en 1.000.000 de años, literalmente, el tiranosaurio sería capaz de hacer, a lo mucho en manada, pero hasta eso le costaría, sumado a que su resistencia, velocidad, inteligencia y prácticamente todos los aspectos físicos, la Indominus lo domina, pero bueno, por la obviedad de la comparación es que no se encontró en algún punto del top, ya que es muy débil a comparación de los dinosaurios de la ficción, no como los niños de TikTok que creen que le gana a Rex o peor aún, basándose solamente en Goji Center para sostener su argumento de que sea superior a Snoke, Rexy, Z. Y por supuesto, a nuestra Darcy. Otro personaje que a pesar de no ser de metal, sí fue una idea que tuve yo, el cual era Krog mutado. Yo creía que sería bastante insignificante debido a su corta aparición, pero me callaron el hocico cuando literalmente este gorila con esteroides se domó horrible a la Tiranosaurio Fan, la cual de por sí es más rápido que la híbrida, al menos si solo tomo las películas, sin mencionar que Fan es igual de fuerte que la Indo, entonces no le podría hacer nada a Krog considerando cómo le fue con ella. Ahora sí, podemos llegar al puesto número 1 de este top. Finalmente hemos llegado al puesto 1, si les soy honesto, no pienso que esta sea la criatura más débil de todo el top, sin embargo, decidí ponerlo en el puesto 1 por una muy buena razón. Puede que el participante del primer lugar sea algo más difícil de vencer que Dinocroc o Goemul, sin embargo, la razón del por qué se queda con el primer lugar, es simplemente porque este, ha sido la criatura más comparada con la Indominus de todo el top, sin contar al Spinosaurus, me estoy refiriendo al Indoraptor. Creo que para muchos se les podía hacer bastante obvio y predecible que el Indoraptor mereciera estar en el top, aunque creo que la mayoría no se esperaba que estuviera tan adelante, y la verdad no los culpo, siento que hasta el Indoraptor podría ser capaz de derrotar a Dinocroc o a Goemul, pero de manera extremadamente difícil para él, pero no podía terminar con broche de oro que un video sobre criaturas que no le ganan a la Indominus Rex que si no ponía al Indoraptor. Entrando en su fuerza, en la potencia que tiene su fuerza de mordida, es similar a de otros grandes depredadores, con una mandíbula similar al de una trampa para osos, capaz de levantar cuerpos enteros y de arrancar extremidades fácilmente, y es capaz de levantar y lanzar a Gru sin problemas. También posee garras afiladas tanto en sus patas traseras como delanteras, y perfectamente sería capaz de provocar graves daños. Mientras que en fuerza física, es capaz de doblar barras delgadas de metal, romper una pared de vidrio, levantar objetos pesados encima de él, destruir esqueletos, destruir vallas de madera y sus patas delanteras son lo suficientemente fuertes como para poder soportar su propio peso. Ahora, pese a estas hazañas destacables, también tiene sus limitantes, ya que es incapaz de abollar estructuras de metal sólidas, sean puertas de ascensores o paredes semilisas. Ahora, puede que lo que dije anteriormente se queda bastante corto, dado a que los anteriores puestos mínimo podían mover objetos tan grandes como ellos o de al menos poder abollar estructuras. En cambio el Indoraptor con lo que demostró se queda aún con mucho que desear, aunque sus garras podrían compensarle en su fuerza. Sin embargo, contra quien la estamos comparando, da igual si sus garras son afiladas, necesitará tener mucha fuerza para poder clavárselas y conseguir herirla. En resistencia, es capaz de resistir impactos de balas, se banca que le caiga una barra de acero de contextura gruesa, es capaz de soportar el chocar con paredes, los mordiscos y zarpazos de Blue, siendo que los ataques de los velociraptores fácilmente podrían ser capaces de herir humanos y son más que capaces de matar ganado y lobos, y voy a asumir que el Indoraptor es capaz de soportar el mismo daño que es capaz de infligir con su fuerza y arsenal. Ahora algo a destacar, cuando recibe los disparos de Owen, el Indoraptor retrocedía a medida que los recibía y se notaba que le dolían. Si bien pienso que sería más resistente que Goemul o Dinocroc, tampoco es que haya una diferencia tan grande entre esos tres, aparte de que su piel es vulnerable a objetos cortopunzantes como los cuernos de un cráneo de Triceratops fosilizado, y seguramente la Indominus tampoco tenga muchos problemas en lograr atravesar su piel. Mientras que, en velocidad, el Indoraptor es visiblemente más rápido que los anteriores puestos, diría que hasta sería el participante más rápido del top,
siendo bastante sigiloso, especialmente en zonas de completa oscuridad, debido a su habilidad de ecolocalización. En velocidad de ataque, diría que es similar a su velocidad de desplazamiento, siendo capaz de atacar rápidamente sin que su presa pueda llegar a reaccionar, sumado a su coloración que es muy útil en la oscuridad. Sin embargo, en velocidad de reacción no es la misma, siendo que en más una ocasión el Indoraptor ha podido ser sorprendido por diversos ataques, sean disparos a corta distancia, o los mordiscos y zarpazos de Blue. No obstante, pese a ser el participante más rápido, en comparación de Sharktopus, Joe y Goemul, el Indoraptor es el más lento si se trata de trepar, aunque puede compensarlo con su capacidad de saltar. No obstante, si el Indoraptor carece tanto de la fuerza como de una buena resistencia como para dañar gravemente o de resistir ataques potentes, de nada le sirve tener una gran velocidad de desplazamiento o de ataque, sumado a que su reacción tampoco es muy sobresaliente. Diría que su reacción es similar a la Indominus, y como mencioné antes, lo ideal es que si te vas a enfrentar a un oponente como la Indominus, es que la puedas sobrepasar en la mayor cantidad de características que se tenga, pero el Indoraptor posee muy pocas destacables, solo siendo su desplazamiento en tierra y quizás en ataque. Al igual que la Indominus, es bastante inteligente, capaz de engañar a sus enemigos, pero en comportamiento sí que son muy distintos. El Indoraptor es más una criatura curiosa y juguetona, preferirá el disfrutar más el persiguiendo o intimidando a su presa en lugar de matarla de inmediato, cosa que lo dejaría en muy clara desventaja, ya que si intentara hacer eso con la Indominus, está seguro de que lo terminaría por atacar primero, y seguramente no se contendría. El Indoraptor podrá ser más resistente que Dinocroc o Goemul, sin embargo, es seguro que si el Indoraptor subestima a la Indominus, su pelea terminaría bastante rápido, pues perfectamente le podría asestar un golpe mortal sin dificultad, y el Indoraptor no opondría resistencia, o se daría cuenta muy tarde que no es una buena idea el confiarse demasiado. Ahora, puede ser debatible que lo consideren más débil o más fuerte que los anteriores lugares, o que sería más fácil o más difícil el acabar con él, no se los voy a negar, pero muchos podemos estar de acuerdo en algo: ninguno de los participantes ha sido tan comparado, ni ha sido tan debatido con la Indominus, como lo ha sido el Indoraptor, y es por eso que el Indoraptor se queda con el primer lugar, por la gran cantidad de comparativas que le han hecho con la Reina Indomable. Quizás el Spinosaurus se le llegue a acercar en este sentido, pero siento que ya a quien lo están comparando más es con el Giganotosaurus. Aparte, ya mencioné que decidí no contar Campamento Cretácico para esta ocasión, y me parece justo colocar al Indoraptor como el número 1 de este top, pues es válido que la Reina Indomable pueda demostrar que no todos son capaces de arrebatarle su corona, especialmente a un intento de sucesor. Finalmente he terminado este video. Si les soy completamente honesto, realmente no me fue de mi agrado el hacer este video, debido a todas las veces en que traté de hacerlo, pero X cosa se interponía o no se guardaba, sin mencionar que ya desde el combate que hice entre el Giganotosaurus contra el Carcharodontosaurus, que mis ganas de hacer vídeos relacionados a los versus se han visto muy mermados, y si a esto le suman estrés por buscar y mantener un trabajo estable, pagar las cosas que necesito y de responsabilidades que uno tiene que asumir, son un fuerte motivante para alegarse de redes por un largo tiempo. Asimismo, comprendo si a algunos no les haya gustado el top, ya sea porque discrepan conmigo en la información que doy, en la edición o en alguna otra cosa, pero realmente yo ya estaba bastante harto con hacer este video, y lo quise lo más rápido posible. Les digo que esta es la tercera versión. Si por X motivo pasaba algo que jode el video, simplemente mandaría todo a la mierda, por lo que considérense afortunados de que no se vaya jodido el video. También algo a mencionar es que la versión que me instalé del Textaload es bastante mala, en el sentido de que es considerablemente limitado, dado a que cuando reproduzco el texto, tengo que obligatoriamente recortarlo para que no sea largo, de lo contrario hay partes que no la lee y se superpone con otros diálogos posteriores, y no sé si quiero hacer este tipo vídeos con mi voz honestamente, pues aunque no me molestaría narrar vídeos con mi voz, sí lo haría si los hiciera con los versus, si les soy honesto. También considero que me tomaré un tiempo y alejarme de esta clase de vídeos. Ojo, esto no quiere decir que me retire de forma definitiva de los vídeos versus, pero de que su cantidad se verá muy reducida es un hecho, más que nada porque pienso que puedo hacer algo mejor sin necesidad de recurrir a esta clase de vídeos, dado a que encontré algunos temas que quiero llevar al canal, debido a que son muy interesantes, sin mencionar de que ya les di sugerencias a algunos de mis conocidos que les gusta hacer más estos vídeos, y siento que les iría bien si les doy terreno con ideas. Y si se preguntan por qué no mencioné a la nueva versión
versión no oficial de Minilla, a la Scorpius Rex, diré que me da una flojera tremenda ver la temporada donde sale, aparte de que el video se alargaría más de lo que ya está, por lo que no quiero quejas en los comentarios. Bueno, por mi parte diría más de lo mismo, prometería ser más activo, pero en realidad sería mentira, aunque bueno, últimamente sí me están dando ganas de revivir el canal, así que ni tan lejos de la realidad, sumado a que debo una que otra colaboración y que debo todavía algunos vídeos para el canal, así que solo ténganme paciencia para poder subir todo lo que debo, ya que la flojera y procrastinación pega fuerte muchachos, así que como no tengo nada más que decir, Space Devil X, se despide, nos vemos hasta un próximo video, cuídense. ¿Y pa' cuándo habrá un directo? Cállate pelón.